porque ya son las y 39. Ya llevamos 9 minutos esperando ya. Arranquemos entonces. Entonces, Esteban, tienes la palabra, se está grabando. Sí. Dale que te dale, mi amiguito. Bueno, pues no queda más remedio sino iniciar con entusiasmo esta jornada de hoy. Pues Ay, qué la, rico, Fer, que Con llegaste, mi con amor. ese entonado Hola, acento, ¿cómo Fer. no? Hola, hola, Toyita, hola, compañeras, compañeros, ¿Cómo ¿cómo vas, están? amor? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy Hola, bien. Qué bienvenido. rico que estás acá, Fer. Súper bien. Gracias, gracias. Bueno, linda. bueno, entonces la vez pasada que fue una sesión, yo diría muy intensa, muy interiorizada, muy del alma, tuvimos unas conversaciones que nos llevaron a pensar que por qué no sostener un poquito el aliento y dedicar la siguiente jornada, o sea, la de hoy, a tratar como de degustar, de, a tratar de saborear la conversación que tuvimos la semana pasada, que Toya nos estuvo animando, que nos estuvo coordinando. Y, y bueno, y se suscitaron como unos diálogos al final que no pudimos como avanzar sobre ellos. Y entonces la idea de hoy es que podamos recrear, si es, si vemos que es por ese lado, reconfigurar algunas de las cosas que se plantearon hace 8 días. Em, Inclusive Martica pues sugería ahí unos puntos sobre los cuales pudiéramos nosotros como tener una conversación mucho más profunda y que el día de hoy lo pudiéramos dedicar a eso, a una conversación que lo que busca propiamente es interiorizar, dejar un poco la prisa de la extensión y regalarnos ese espacio de la profundidad, de tratar de comprender y de un poco lo que decían algunas de las personas entrevistadas sobre Cami, eh, como poder comprometernos realmente a partir de una comprensión sincera pues de estas ideas, de estos planteamientos, de estos avances y de estos caminos que fue desbrojando Cami y que amorosamente nos regaló en sus escritos y en sus clases. Entonces, la propuesta es que dividamos este encuentro en tres partes. En una primera parte, que aboquemos una conversación, un diálogo sobre las preguntas que planteaba Toya al inicio de su presentación la vez pasada y que no son otra cosa que una ayuda como para volver un poco sobre las ideas de Cami y tratar de comprender y de profundizar eso que ella nos quiso decir en esa lectura que hicimos. Una segunda parte en la que tratemos de conversar sobre los aspectos que se convirtieron en reacciones de parte nuestra y que quedaron allí solamente enunciados. Y entonces que hoy nos podamos regalar un tiempo para hacer un desarrollo más amplio de lo que queríamos expresar ese día. Y una tercera parte que es dejarnos tocar por la entrevista, por las entrevistas de Rosa, de Rosita, la entrevista a Gergen y la entrevista a Tere, y que nos dejemos tocar por ellas, porque allí seguramente todos los que tuvieron la oportunidad de leerla, pues pudieron descubrir esos aspectos tan fascinantes de la vida académica y personal de Cami que lograron impactar a sus maestros.
Y bueno, y que eso es mucho, mucho decir, que uno logre de pronto que su maestro de un momento a otro voltee la mirada y se fije en uno. Y bueno, vimos que eso pasó no solo una, ni dos, ni tres, sino en muchísimas ocasiones, según los relatos que pudimos leer allí. Entonces, en esas tres partes lo dividiríamos, dedicaríamos un tiempo máximo de 25 minutos a cada una de esas partes, de tal manera que podamos abordar las tres y que no nos extendamos más allá de las 7, que es nuestro compromiso. Ujú. Entonces, se abre la votación, anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. Entonces, empezamos. Voy a, Usted, voy así van a ser las elecciones del 26. Pues como dicen los encuestadores, Colombia ya se pronunció. Colombia ya lo dijo. Entonces, pues toca. Bueno, entonces, para chicanear, para no dejarme echar polvo, Sí. entonces voy a, ¿qué dice acá? Solicita acceder directamente a tu pantalla, digámosle que sí, listo. Y entonces vamos a compartir acá. Esto. ¿Están viendo allí una diapositiva? Sí, señor. Sí, Bueno, sí la estamos viendo. eso. Entonces, pues este fue el nombre que Toya le dio. ¿Y ahí todavía la siguen viendo? Sí, señor. Claro que ¿En- sí. ¿Enterita de pantalla entera o partida? No, No. tienes que ampliar la pantalla. No, entonces aquí pasó algo que no es lo que, pero ya no sé por qué. Dele, más a la derecha, dale abajo, a eso, ahí, eso. Claro, pero Dele. lo que está sucediendo es que yo lo hago y yo lo veo de toda la pantalla, pero ustedes no lo Ah, no, ven. pero dejémoslo En- así, somos tan Ah, poquitos. pero se ve Sí, perfecto. ¿Se Se ve ve dejemos, bien. perfecto? No, Sí, lo Bueno, dejamos entonces, así, no hay problema. listo. Pues se ve deje perfecto. así, Deje así. deje así. Bueno, ok. Entonces, ok. Entonces, ese fue el título que Toya nos proporcionó en la sesión pasada. eh, la construcción social del sujeto desde la perspectiva de María Camila Ospina Alvarado. Y esta sería entonces nuestra segunda sesión sobre ese tema. Eh, y cuando Toya empezó, nos provocó con unas preguntas que poco, cuando ella presenta cuál es el planteamiento que ella nos quiere compartir en la sesión, pues dice, y al final valdría la pena que pudiéramos pensar en unas preguntas como estas que se desprenden o se desprenderían de una lectura un poco más profunda del escrito de María Camila. Y entonces Toya nos ponía estas 5 preguntas que aparecen allí en la pantalla. La idea sería que conversáramos acerca de ellas. Podemos cogerlas una por una y podemos hacer como una ronda de conversación, de poder manifestar aquello que se nos ocurre a propósito de ellas, que seguramente en la segunda y en la tercera parte también vamos a retomar algunos de esos elementos. La primera pregunta que nos planteaba Toya era en torno a la afirmación que había en el escrito de María Camila de la necesidad de em, superar en el sentido de construir, de avanzar en la comprensión de la construcción social y no esencialista o no solamente esencialista, como la hemos visto en las teorías tradicionales sobre el desarrollo. Eh,
Y entonces nos hacía esa pregunta Toya, ¿qué implica afirmar que el sujeto se construye socialmente y no de manera esencialista? La segunda pregunta era de qué modo las teorías que empleamos producen determinadas imágenes de niños, niñas y jóvenes. En otras palabras, ¿cuál es la lente con la cual nosotros miramos la realidad? Pero más allá de la realidad, miramos al otro, a los otros. Y cómo de alguna manera los predeterminamos y por supuesto, pues en el otro vamos a encontrar lo que estamos buscando y no lo que ellos esencialmente son. Entonces, allí estaba esta segunda pregunta. La tercera, ¿cómo operan el lenguaje del déficit, la patologización y las narrativas victimizantes en la reducción de la experiencia? eh, un poco lo que tiene que ver con todas las etiquetas que solemos ponernos para definirnos y para interactuar con los demás, lo que ya produce una limitación en la interacción. La cuarta, ¿qué tensiones aparecen entre daño y agencia en contextos de guerra? Es decir, esa aparente contradicción a que si yo soy víctima estoy condenado a vivir en la desgracia, el dolor, la tristeza y el llanto, o si yo soy ganador, pues estoy condenado a vivir en la alegría, la risa y el jolgorio. Mejor dicho, que los pobres son pobres porque son pobres y los ricos son ricos porque son ricos, o si allí hay otra manera de leer. Y la última es qué papel cumplen los escenarios educativos y comunitarios en la producción de memorias, reconocimientos y futuros posibles. Y en ese, digamos, planteamiento que hacía eh, María Camila, donde nos contaba cómo la comunidad también lleva sobre sí esas huellas de la violencia o de la reconciliación. O sea, que no es un asunto solamente que atañe al sujeto, sino que la comunidad también es partícipe de ello. Entonces, si quieren, hacemos una primera ronda sobre la primera pregunta. A ver, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué reflexiones podemos aportar sobre ello? De acuerdo, Esteban, está muy buena esa dinámica. Yo creo que, digamos, Espera que está pedida la palabra, amor. bueno, perfecto. Ah, pero No, yo no, no, aquí no pero veo Martica. las dale, dale, Martica, Entonces- yo las veo. Martica, dale, Marta. Martica. Entonces, Es que Marta y luego mi Héctor Fabio. cámara hoy me está castigando. Dale. Pero no Bueno, importa, está bien, Martica, dale, mi amor. yo creo que Cami hace un ejercicio de lectura crítica, por supuesto de lectura ontológica, cuando aborda el tema de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Y ese ejercicio de lectura crítica y ontológica es lo que le permite hacerle un cuestionamiento importante en primera instancia a la psicología, ¿no? Y por supuesto, pues a cualquier postura que presuponga, no, que suponga que el sujeto ya viene prefijado, preestablecido, que por lo tanto está a través de las disciplinas, es un sujeto que debería cumplir unos ciertos criterios. De lo contrario, debe ser catalogado como un sujeto deficitario. A mí me parece que hay una crítica fundamental a esa visión deficitaria, que es en buena medida lo que nosotros encontramos en algunas de las perspectivas de la psicología. Hay otras que son un poco más
ubicadas contextualmente. Uno lee a un Vygotsky y Vygotsky dice, no, el sujeto es una construcción histórica, social, cultural e incluso política, ¿cierto? Pero me parece que eso es lo que logra María Camila en ese ejercicio, repito, de una lectura crítica, más que, bueno, digamos que sobre el desarrollo sí, pero más que sobre el desarrollo o más allá del desarrollo, es sobre lo que comprendemos por niños, niñas y jóvenes, ¿sí? Y dos, permite esa visión de la construcción social del sujeto, posibilita una visión ontológica. Este es un sujeto que se construye en el marco de las realidades que vive con otros y con otras, en contextos, en este caso, como lo vimos en el capítulo, en un contexto de guerra, ¿sí? Pero que eso que Cami reflexionaba es aplicable a cualquier otro contexto. Es decir, cuando uno reflexiona en la educación, ahí hay una construcción de un sujeto. Esa es como mi reflexión frente a la primera pregunta. Ospi. ¿Sí? De acuerdo con Marta en lo que ha planteado, y pienso que en esta perspectiva el sujeto se construye socialmente, es que el sujeto se construye con otros. La subjetividad se construye con otros y con otras y con otros y con, digamos, con la tierra también se construye la subjetividad. Es realmente interrelacional. O sea, es a partir de las relaciones que se construye socialmente el sujeto. Las múltiples relaciones que establece desde el comienzo de la vida, en la vida hasta el final de la vida, ahí se construye socialmente, se construye cooperadamente con otros y con otras. Yo creo que ese concepto de cooperación es central, me parece a mí, en esta mirada. Pero de otra manera el sujeto que se construye socialmente se construye territorialmente, se construye en un territorio, en un momento histórico de ese territorio. O sea, se construye, es históricamente construido, digamos, los sujetos, las personas se construyen ahí. Y en la historia, en este movimiento histórico, que además es un movimiento continuo, es un movimiento que traspasa, digamos, condiciones, y por eso es que es no esencialista, porque en la mirada esencialista de la modernidad, en la mirada esencialista que parte con Descartes, que se va a través de Kant y que se va a través de Hegel y que se va, digamos, esa mirada esencialista del sujeto, es un sujeto ahistórico, es un sujeto solo, es un individuo. Pienso, luego existo. O sea, digamos que dice Descartes, y esta es un acercamiento distinto. O sea, es un acercamiento que rompe, digamos, con esa mirada moderna del sujeto. O sea, y que traspasa a las condiciones actuales del sujeto. Y el sujeto se construye ahí. Y por eso, digamos, y la subjetividad, y por eso es pluri, o sea, digamos, esa pluridiversidad de posibilidades contribuyen a que este sujeto precisamente se construye en colectivo, se construye en comunidad. O sea, nos construimos, los seres humanos nacemos, digamos, desde que nacemos comunitariamente y nos vamos haciendo
comunitarios en nuestro andar. Eso es lo que yo entiendo, digamos, de este planteamiento y que me parece que pues que Cami lo toma muy fuertemente y que lo contextúa también a Colombia, América Latina, al Caribe, o sea, digamos, a los problemas nuestros, que eso marca unos sujetos que no son los mismos sujetos en Europa, en Norteamérica, en Asia, en África. O sea, aquí hay unas particularidades de estos sujetos. Eso es lo que yo entiendo ahí. Beatriz. Bien, bueno, primero pues a mí las entrevistas me parecieron preciosas. Yo no alcancé a terminar o llegar donde Tere Luna. Y bueno, disfruté mucho de la doctora Rosa Jaramillo y aquí encontré algo muy importante relacionado pues con la primera pregunta. Pero antes de hablar de esa primera pregunta, pensaba yo algo, una teoría muy propia del Estado moderno, que es la del funcionalismo, donde de alguna manera los roles están preestablecidos y ahora pues que yo escuchaba a Esteban de que somos pobres y nos quedamos como pobres, ese es el destino. A mí me parece bellísimo, me emociona mucho ver cómo hemos avanzado en las ciencias sociales, aunque pues esto también tiene toda una historia, incluso diría yo desde el nacimiento del Estado moderno, con un pensamiento dialéctico muy importante que diría es la sustancia de este nuevo pensamiento que nosotros tenemos como el del construccionismo social. Pero si estamos avanzando y ver a la academia aquí en la región comprometida con este tema desde el pensamiento de Cami, me ha llevado a reflexionar muchísimo, muchísimo en cómo pensar o proponer modelos a partir de este referente de Cami para, como diríamos en política pública, poner en acción figuras tan importantes que lo mencioné ahora 8 días como las acciones comunales, que por lo menos aquí en Manizales no fue nada gratificante la experiencia y el resultado de esta participación comunitaria. Ahora con Héctor Fabio hablaba, nacemos comunitariamente. Y sí, nacemos, pero ¿cómo hacemos para despertar esas lógicas de interacción, de convivencia y bueno, etcétera? Yo quisiera aquí significar una pregunta de David Ospina a la doctora Rosa Jaramillo. Él le dice, bueno, ¿cómo? Hay dos preguntas. ¿Cómo logró ella construir un pensamiento propio y autónomo? Y la otra, ¿cómo se configura su singularidad intelectual dentro de ese entramado relacional tan cercano? Y la doctora Jaramillo responde lo siguiente: es importante aclarar que aunque el construccionismo enfatiza lo relacional, no niega la identidad ni la subjetividad. Entonces a mí me pareció esto supremamente potente porque en efecto, como lo ha venido planteando, lo hemos ya todos nuestros expositores, es reconocer que el sujeto, bueno, no es una entidad fija. Y ante todo, ahora que Martica hablaba, por supuesto, de esta perspectiva ontológica, es que, por supuesto, esa interacción, esa identidad se produce en interacción, lo que abre la posibilidad de la transformación. Y es aquí donde yo quisiera profundizar para poder pensar en propuestas que
despierten realmente esa motivación de las comunidades en trabajar de manera colectiva, en co-crear, que de verdad nos hace mucha falta. Gracias, mi Beatriz, Carlitos, Fer. Bueno, yo como que esta pregunta de lo que implica afirmar que el sujeto se construye socialmente y no de manera esencialista, me lleva a una pregunta anterior y es que, ¿qué implica pensar el sujeto de manera esencialista para saber cuál sería la diferencia con pensarlo como sujeto que se construye socialmente? Y ahí entro como muy en sintonía con lo que el profe Héctor Fabio mencionaba sobre el sujeto de la modernidad, eh, que es un sujeto que pues determina su destino, ya está determinado, ¿no? Ya no hay nada más por hacer porque ya está definido, ¿sí? Ya se sabe para dónde va, ya se sabe quién es y pues pensarlo también de forma esencialista es pensar que este sentido del sujeto no viene de una construcción propia del sujeto en colectividad, sino que viene impuesta, ¿no? Esa esencialidad es como un ejercicio que reviste un sujeto y que lo encierra y encierra sus posibilidades de transformación, sus posibilidades de acción con otros, ¿no? Entonces, como que lo neutraliza, lo despotencia y creo que esto va como muy en sintonía con esta parte de pensar también como el sujeto potenciado, ¿no? O las potencias de los sujetos, o las potencias de las niñas y los niños. También pienso, bueno, que hay muchas cuestiones del sujeto de la modernidad, ¿no? Que se plantea, como decía el profesor Héctor Fabio, que es racional, que es individualista, que está aislado, es como abstracto, pero también que también hay un ejercicio de corte con lo natural, con la naturaleza, ¿no? El sujeto se opone a la naturaleza, como que hace ese corte allí también con esa relación que posibilitaría con el territorio. Y además se plantea que el sujeto, no todas las personas son sujetos, ¿no? Desde las teorías marxistas, por ejemplo, que también vienen de la modernidad, pues hay un sujeto privilegiado en la historia que promueve la transformación y es como un prototipo de sujeto obrero, ¿cierto? Y ya ahí también se establecen como unas esencias y unos destinos. Entonces, decir, ahora que se construye socialmente, pues es empezar a pensar que no todo está dado, que el destino del sujeto no está dado, sino está por hacerse, ¿no? Y se está haciendo. Y se está haciendo en un contexto que implica muchas cosas, que es un contexto social, ¿no? Que implica la relación en mi familia, que implica, siento que Cami en este texto particular que leímos para la vez pasada, pues le da como una prioridad a la comunidad, el sujeto se construye en la comunidad y se construye también como en unas relaciones de poder. Mm, bueno, y algo más también que sucede con el sujeto en la modernidad es que hay un prototipo también patriarcal del sujeto que se filtra, ¿no? Que es pues un hombre blanco, o sea, es una visión colonial también del sujeto. Entonces, pensar también como a las niñas y los niños como sujetos, pues es un ejercicio que implica pues democratizar también y darle otros significados, otros sentidos a las concepciones de sujeto que pues se puede proyectar, que se puede construir con los otros, pues todo esto en el marco también del lenguaje. Creo que Cami insiste también muchísimo en el lenguaje como este plano, por decirlo así, de posibilidad también de construcción colectiva. Entonces, pues creo que eso implica pensarlo como una construcción social. Bueno, y ahí va lo otro, ¿no? Que pensarlo como construcción social es pensar la estructura, pensarlo como en estructuras, pero darle prioridad al juego. Y cuando se dice darle prioridad al juego, es darle prioridad pues a las posibilidades
como convertir o movilizar esa estructura, ampliar la estructura, desbordar la estructura, pues a partir del lenguaje, a partir de la creación de sentidos y significados diferentes. Eso pensaba. Sí, una cosa yo quiero completar aquí, aprovechando de Carlos Fernando la intervención, que me parece que es muy acertada. O sea, lo que ha dicho, o sea, ese es el sujeto de la modernidad, es un sujeto que es masculino, que además es blanco, que además es, digamos, es heteropatriarcal, o sea, digamos, es patriarcal, digamos, bueno, o sea, con todo esto, digamos, que plantea el sujeto de la modernidad es ese, es un sujeto totalmente ahistórico. Cojan ustedes cualquier filósofo de la modernidad, es un sujeto ahistórico. O sea, ¿y qué quiere decir? Y lo dice muy bien Kant. Dice es un sujeto trascendental. Y lo va a decir Hegel, es el sujeto trascendental, así lo llama. Y digamos, partiendo de Descartes, o sea, y siguiéndose, digamos, por toda esa perspectiva, es un sujeto individual, ¿sí? Que es además, no es sujeto de cambio, es inmutable, es incambiable, es intocable, es la base del conocimiento. O sea, digamos, epistémicamente es la base de todo, es el sujeto y que, como lo dice, por ejemplo, Kant, me parece que lo puntualiza muy bien y de ahí sigue toda la modernidad, es un a priori. El sujeto es un a priori. O sea, el sujeto no se constituye. El objeto, o sea, como nos lo está diciendo Gergen, como nos lo dice Camus, el sujeto se constituye, se va haciendo en la historia. No, el sujeto de la modernidad es un sujeto a priori, es un sujeto trascendente y trascendental. O sea, digamos, ese es el sujeto, digamos, y es eso lo que está puesto en tela de juicio en este planteamiento de Camus. O sea, es ese sujeto el que, digamos, se está, yo diría, dinamitando. O sea, es un sujeto al que se le están dando desde distintos lados, se está dinamitando y que es además el sujeto en el que nos hemos movido y nos seguimos moviendo, digamos, en muchos asuntos, aun cuando, como dice Gergen, como dice Cami, ha entrado estas otras formas que precisamente rompen con esa mirada del sujeto. Sí, yo creo que también implica, pues, pensar el sujeto como construcción social, o es que se construye socialmente, pues en cambio uno lo ve como un tipo de atravesamiento de esos esencialismos que se establecen, ¿no? Porque, pues, como que lo que muestra constantemente es cómo, pues, efectivamente hay discursos de un sujeto que se construye desde lo patriarcal, o que toma lo patriarcal como inicio, pues porque sirve bastante para la guerra. Como que se trata de determinar un sujeto quieto, destinado, o sea, lo atraviesa y después lo atraviesa no para quedarse ahí, sino para deconstruirlo de alguna forma, ¿no? Como que lo toca y después lo lleva a otra dimensión y pero esto es como un discurso, estos son unos significados que se han dado y los significados no son absolutos, ¿cierto? Los significados también se construyen socialmente y pues hay ejercicios que pues empiezan a deconstruir o a atravesar o a subvertir estos significados absolutos que se han dado sobre el sujeto, y ahí es donde empieza como a construirse otros destinos posibles, otras identidades o a reconstituir también su identidad desde otros planos. Entonces, creo que es muy importante como la base desde como la lingüística que se propone ahí en Cami, porque también eso es lo que brinda socialmente las condiciones de posibilidad. Eh, Listo. Ujú. Bueno, pues esto está muy interesante porque yo fui demasiado ambicioso en esta primera pregunta. Nos demoramos, pues aportamos Los media hora. 25 minutos Los 25 minutos de las 5 preguntas aquí se ya se acabaron. consumieron. Pero como decían los latinos, no es lo más importante
la extensión cuanto la comprensión y poder expresar las ideas. Pues han salido en esta primera pregunta, inclusive muchas de las que nos adelantan a las siguientes, al ver que aquí hay, en el fondo, hay una lectura crítica y una perspectiva ontológica y política de lo que es el sujeto. Y como nos decían, pues eso empieza ya a remover muchas de las cosas que dábamos por ciertas, como por ejemplo el sujeto predeterminado, el sujeto de la razón, el sujeto inmutable, ¿sí? El sujeto a priori. Y entonces empiezan a aparecer unas nuevas categorías que tienen que ver con la territorialidad, la historicidad, la pluridiversidad, la co-construcción de cómo el sujeto deconstruye y transforma, que me parece que era un asunto del cual también se hablaba la vez pasada, de construir no para desbaratar ese ser que no quiero ser, sino para construir ese ser que sí deseo ser en esa interacción. Y este ámbito de lo comunitario que ha aparecido desde el comienzo hasta el final, que tiene que ver con esas posibilidades de un lenguaje mm, éticamente empleado, es decir, un lenguaje de reconocimiento y no de galantería o de esnobismo o de adorno de la interacción, sino muy sincero en cómo en la comunicación con el otro efectivamente logro construir. Entonces, pues creo que esto nos adelanta mucho de lo que pudiéramos decir sobre las demás preguntas, pero sin embargo, vamos entonces a hacer una segunda ronda, ya no sobre pregunta por pregunta, sino que vamos a tratar de abarcar las otras 4 preguntas que hay allí, pero que podamos expresar aquello que deseamos decir. Por ejemplo, en la pregunta número 3, cuando se habla del lenguaje del déficit, la patologización y las narrativas victimizantes, ya nos hablaba un poco Martica en su presentación, cuando dice este redescubrimiento de que la construcción del sujeto no está predeterminada, sino que no opera por criterios. Eh, es, eh, ¿Qué es lo que nos llevaría a decir el que cumple el criterio? Pues está bien, pero el que no lo cumple está mal, que es un poco este lenguaje del déficit con el que a veces nos relacionamos con los demás. Entonces, tomémoslas todas en conjunto y hagamos una rondita también de nuestras reacciones sobre él. Y lo digo porque ya algunos de los elementos se han expresado. Los tipos de escenarios, por ejemplo, se ha hablado de la comunidad. Eh, eh, igual sobre la agencia también se ha hecho una mención. Bueno, entonces reaccionemos a estas 4 preguntas. Martica. Gracias, Toyita. Bueno, miren, yo creo que como tú lo planteas, Esteban, podemos hacerlo así estratégicamente. Y yo diría en este sentido que las teorías que nosotros empleamos, digamos, en una perspectiva de disciplinas tradicionales, y yo insisto en ese lugar, porque están sustentadas en la ciencia moderna y siguen predominando muchas de esas teorías, muchas de esas perspectivas siguen funcionando. Desde ese lugar de referencia, entonces, muchas de estas teorías son prescriptivas de lo que es un niño, una niña, un joven. Y para eso, ¿qué se hace? Utilizar unos criterios que están determinados por unos lenguajes específicos. De tal manera que, por ejemplo, Piaget, que fue un lector acérrimo de los planteamientos de Kant, cuando nos presenta todo el desarrollo intelectual, él no nos estaba diciendo que cuando un niño no pudiera formar una clasificación de objetos,
necesitara un psicólogo, pero en la educación hoy el déficit hace que al niño se le rotule. El niño, ¿cómo se le rotula? El niño no puede, no alcanzó los objetivos, no alcanzó los logros, no comprende, no entiende. Total, el maestro no piensa en lo que decía Piaget en su momento, porque yo sé que hay ahí de fondo en el planteamiento kantiano un sujeto moderno, como lo definía Héctor Fabio. Pero Piaget hace un ejercicio muy interesante cuando escribe 13 cartas a los maestros. Y en las 13 cartas a los maestros, lo que él piensa o lo que él plantea es cómo en la educación deberíamos pensar pedagógicamente en estrategias para que el niño pueda ir comprendiendo el mundo, la cantidad, el número, seriando, etcétera, ¿sí? Una cosa parecida hace Vygotsky. Cuando Vygotsky vuelve al aula, un escenario experiencial, Vygotsky lo que dice es, solamente pedagógicamente podemos lograr que el sujeto entienda, explique y comprenda, ¿sí? Y eso que Vygotsky trabajaba con los niños con déficit visual y lo hacía en ese sentido. Entonces, nosotros pareciera que nos quedáramos como con la mitad de la historia de las teorías, es decir, con aquellas que nos permiten clasificar, rotular, enmarcar y ojalá salirnos de la responsabilidad de construir con el sujeto, con ese niño, una forma de estar en el mundo, de ubicarse en el mundo y de entenderlos nosotros mismos a ellos en ese lugar del mundo donde ellos también construyen cosas. Ese sujeto no es un sujeto prescriptivo, pasivo, al que hay que transformar para volverlo un adulto que al final muchas veces termina apático, fastidiado, sin implicarse en muchas cosas, porque está el nivel de saturación. Los niños, como diría Kenneth Gergen, en el yo saturado, también están saturados, también se saturan de esas denominaciones, de esos rótulos, y por eso muchas veces terminan haciendo lo que el otro prescribe. Entonces no entiende, pues el niño no entiende, porque pues para eso se le lleva. Y por otro lado, yo diría que eso ha hecho que incluso en el escenario de la educación, se les patologiza, a pesar de que se dice con frecuencia que el contexto educativo no es el lugar de aplicación de una psicología clínica, pero oigamos a una maestra o un maestro desde el preescolar. Es increíble la cantidad de rótulos que les ponen a los niños, ¿sí? Y de esa manera se relacionan con la familia. Entonces la familia también vive convencida de que el niño no puede, no entiende, no logra, no alcanza, etc. Eso, a mi modo de ver, también es una forma de victimizar y revictimizar permanentemente a los niños, a los jóvenes. Con cuánta más razón se les revictimiza, ya no solamente por lo que no logran académicamente, sino por sus comportamientos. Y diría yo que en ese sentido, efectivamente, estamos haciendo un daño. Estamos haciéndole un daño al desarrollo de los niños y las niñas, porque esas denominaciones o esos rotulamientos hacen que ellos mismos no logren un lugar, una participación protagónica, como decía Cami, en todos sus procesos. Y por último, yo sí creo que el tema nos lleva a repensarnos los múltiples escenarios, desde la familia, el barrio, la comunidad, la escuela, etcétera, para que efectivamente, lo que decía yo hace 8 días, repensemos qué es lo que nosotros estamos comprendiendo por niños, niñas y jóvenes, y que no nos comamos el cuento de que las teorías prescriptivas son las que determinan al sujeto. Eso, a mi modo de ver, ha sido un engaño. Pues, Bueno, estaba pensando como en esta pregunta de cómo opera el lenguaje del déficit, la
patologización también. Y aquí pues reflexionaba un poco como esta dimensión política del lenguaje que uno encuentra en Cami, porque pues es a partir del lenguaje que se encuentra, bueno, con este lenguaje se encuentran distintas dimensiones. Uno podría decir que hay una que es reproductiva y la otra dimensión que es productiva, ¿no? Una reproductiva de significados, de discursos que como bien lo mencionaba la profe Marta, pues como que etiqueta, ¿no? Y se queda ahí como la etiqueta y se reproduce la etiqueta y según esta etiqueta haces estas cosas determinadas porque esta es tu etiqueta, entonces es lo que tienes que hacer y así es como te vamos a entender. Entonces como que reproduce unas narrativas pues del déficit, ¿no? Pero pues también a partir del lenguaje tiene otra dimensión, que es una dimensión pues productiva, y es esa posibilidad de producción de nuevos significados que se construyen también colectivamente. Y decir que se construyen colectivamente también encuentro ahí un sentido democrático, porque ya no es la visión de alguien que es el que rotula, el experto, con el título, ¿cierto? Sino pues también desde las mismas voces de las niñas y los niños y los adultos y todas las personas implicadas, pues se pueden construir nuevos significados y sentidos. Y eso pues es parte de esta dimensión productiva. La dimensión productiva puede ser en sentido de profundización de los, de los sentidos que profundizan la violencia y la guerra. O sea, como que tampoco se queda ahí quieto, sino que también se empiezan a producir nuevos discursos que siguen alimentando pues la guerra, la violencia, y siento que eso es parte de por qué ha sido tan difícil, aunque se haya producido mucho sobre violencia y sobre la guerra, y que todavía seguimos como que atrapados en el mismo bucle, ¿no? Eh, pero pues de ahí también está la posibilidad de otros futuros posibles, de otros futuros distintos, de contarse de otras formas, de producir memorias, ¿no? A veces uno piensa que la memoria está como en el pasado y es lo que se recuerda, ¿no? Pero producir memoria quiere decir que en el presente hay una dimensión potencial, como lo diría Semmelman, ¿no? El presente potencial, pues se están también todas las posibilidades para producir otros futuros distintos. Y así también se han producido futuros que en este momento pues existen, que no le apuestan específicamente a la guerra. Entonces, como que encuentro esta dimensión política en el lenguaje y es un ejercicio democratizador, ¿no? Al hacer academia de esta forma, al hacer investigación de esta forma, al hacer psicología social de esta forma, pues está uno generando espacios democráticos. Y está uno resistiendo como a hegemonías de poder y a discursos hegemónicos, produciendo nuevos discursos o discursos distintos o discursos que le apuestan a otras cosas. Ok, Yo gracias, Héctor Fabio. una cosa aquí me parece, yo no voy a retomar porque me parece que está muy bien planteado por parte de Marta, digamos, varias de estas preguntas y por parte de Carlos Fernando. Y me quiero centrar entonces, pues dado lo que el interés del orientador de Esteban, de que abordemos, digamos, esta otra totalidad de preguntas, me quiero ubicar en esto. Me quiero centrar en las tensiones que aparecen entre daño y agencia en contextos de guerra. Quiero desarrollarlo un poco y qué papel cumplen los escenarios educativos y comunitarios en la producción de memorias, reconocimientos y futuros posibles. Los escenarios educativos los escenarios distintos que son la escuela, que bien pueden ser también los medios, que bien pueden ser las iglesias, que bien pueden ser las instituciones, digamos, que de una u otra manera están educando,
pero también los procesos de educación popular, de educación y de educación comunitaria, que además no son lo mismo, o sea, no son exactamente lo mismo, aun cuando pueden tener, digamos, y pueden compartir algunos asuntos entre lo popular y lo comunitario, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, y yo creo que es importante decirlo porque en la investigación-acción va a importar mucho, digamos, lo popular. O sea, los asuntos de educación popular van a interesar en la investigación-acción, o sea, en la transformación. Entonces, es por eso que considero que ahí es importante y ellos realmente están eh, tienen el encargo de formar a los seres humanos, de educar a los seres humanos de manera crítica. Esa es como la función y eso es lo que se Ajá. esperaría. O sea, realmente formar para la libertad, para que podamos elegir, digamos, el bien, si se quiere. O sea, por ejemplo, o sea, si se quiere éticamente poder elegir el bien, pero además, como diría Gerbiesta, digamos, poder elegir la felicidad. O sea, digamos, para eso es que, digamos, educamos. Y para eso es que educamos en la formación de la libertad para elegir el bien común, para elegir la felicidad. O sea, estamos encaminados, es un don. O sea, lo que va a decir Gerbiesta y lo que van a decir muchos otros, la educación es un regalo, o sea, y es un regalo que aceptamos o no aceptamos, y que hay que educarnos para aceptar el maravilloso y prodigioso regalo. Y de ese regalo es el regalo precisamente que nos lleva en estos procesos a saber que somos sujetos, que somos personas que tenemos memoria, que tenemos historia, que tenemos vida, y de eso se encarga fundamentalmente la educación. O sea, digamos, de estos asuntos de la memoria, de las memorias, que es tan importante, porque cuando un pueblo, cuando una persona pierde la memoria, digamos, no sería yo tan atrevido a decirlo porque estoy además en medio de psicólogos, de 3 psicólogos por lo menos, pero creo que se pierde mucha parte, digamos, del ser, de la vida, cuando no se, o sea, por ejemplo, cuando por decirlo, por ejemplo, y estoy siendo atrevido, cuando en el Alzheimer perdimos la memoria de nosotros y de los otros, yo creo que ahí nos hemos perdido inmensamente. O sea, digamos, por decir algo, o sea, la memoria en la memoria. Entonces, la producción de las memorias es lo que nos permite liberarnos, como lo diría Freire, como lo va a decir Frantz Fanon. O sea, son las memorias las que nos permiten. Y eso es la educación. O sea, es resolver la historia no resuelta de los que ya pasaron. Por ejemplo, de la esclavitud, nos va a decir Fanon, en la educación hoy resolvemos esa esclavitud, por ejemplo, negra, o sea, eso que hace desconfiar al negro de ser negro, dice Frantz Fanon, digamos, en sus escritos de una hermosura inmensa, pero es precisamente porque o sea, es precisamente hoy cuando se resuelve, diría Fanon, se resuelve la historia en lo que va a plantear toda la mirada crítica de la liberación. O
sea, por ejemplo, en la liberación latinoamericana es fruto de la memoria y es la educación la encargada de ese proceso liberador más allá de la emancipación. La emancipación es un planteamiento importante que también recoge la liberación, pero que parte de la modernidad. El primero que habla de emancipación de la razón es Kant, o sea, digamos, en un texto muy bello, que es precisamente la educación de la razón para la emancipación, para la mayoría de edad. Esa parte de ahí el concepto, y aquí hay otro concepto, que es el dominio, por ejemplo, de la esclavitud, el dominio indígena, la memoria, la que nos lleva y nos conduce a la emancipación. Y se hace hoy, digamos, en un concepto de historia. Yo me he debatido un poco con historiadores que dicen la historia es el mundo del pasado, de los muertos. Mentira. La historia es la vida que se resuelve con los muertos que siguen vivos. Y es por eso que, por ejemplo, Cami sigue hoy y Cami sigue hoy viva. O sea, Cami no está muerta, Cami no quedó allá, digamos, en sepultada, sino que su memoria, en la medida que nosotros lo hacemos educativamente, Cami está viva y continuará hasta donde nosotros queremos que continúe, digamos, y ese es el valor educativo y de memoria, ¿sí? Y eso, por supuesto, que lleva la memoria. Esto va a llevar a los reconocimientos y futuros posibles. ¿Y eso quién nos lo da? Precisamente la educación en todas sus formas nos da la posibilidad de los sueños, de otros mundos, de otras realidades distintas a realidades hoy tan incómodas, por ejemplo, o sea, como la posibilidad de que los niños vivan de otra manera distinta. Eso nos lo da la posibilidad de tener sueños posibles y reconocerlos como sujetos, como agentes participativos en la investigación y en la educación y en todos los procesos sin ser suplantados por nadie. Por eso, digamos, la generatividad, o sea, digamos, o sea, la no suplantación de ellos y de ellas, y eso lo entendió Cami a fondo. O sea, Cami, por eso Cami reconoció sus voces, Cami las sacó, las hizo que aparecieran porque entendió eso profundamente y que eso se enraiza y eso se articula a la emancipación. O sea, eso se articula a la liberación. O sea, digamos, a la emancipación subjetiva de los sujetos y a la emancipación y a la liberación colectiva de los colectivos. O sea, donde nos jugamos individuos y donde nos sujetos y las colectividades que hacen parte de la memoria, de los reconocimientos y del no olvido. Y yo diría una cosa aquí finalmente, que me fui un poco más allá de lo que pensaba, y es que hay una tensión entre daño y agencia en contextos de guerra. O sea, nosotros hoy vivimos en un mundo en guerra, no solamente en contextos de guerra, en algunos con mayor profundización. El mundo hoy está ante la guerra y ahí precisamente, o sea, por eso lo que hemos visto en todos los sitios donde han caído bombas, o sea, veamos los niños en todos los lugares, o sea, en donde ha caído una bomba, veamos qué ha pasado con los niños, o sea, qué sucede con las niñas, qué sucede, digamos, y mucho más fuerte con ciertas, digamos, poblaciones. Y hoy o sea, hoy es el gran asunto que hay que enfrentar en el mundo de hoy es la guerra, son las guerras, y precisamente allí estaría todo yo diría que, por ejemplo, Cami, en medio de la guerra, en medio de ver los niños de la guerra en Colombia, los niños reincorporados, por ejemplo, de la guerrilla, de los paramilitares e incluso del ejército, porque el ejército tuvo
también, digamos, vinculados menores de 18 años hasta que, digamos, se exigió que no podían ir los niños, no podían estar en la guerra, pero estuvieron apoyando en Colombia, por ejemplo, al Estado y a un Estado, digamos, en cantidad de cosas, digámoslo con el nombre, que hay que decirlo, con muchos elementos paramilitares, narcotraficantes que están a la base de toda esa guerra. O sea, digamos, o sea, ese es un problema de orden estructural. O sea, la guerra es un problema estructural. ¿Por qué? Porque es el mejor negocio, mire, el más grande negocio por encima de las comunicaciones es la guerra. O sea, es el negocio número uno y por eso se arman las guerras y eso lo entendió Cami y lo entendió que en medio de la guerra los niños son agentes. O sea, no terminó victimizándolos, no terminó macartizándolos, no terminó diciendo pobrecitos, no son capaces, son incapaces a pesar de estar saliendo de un polvorín de la guerra. Esos niños tienen la potencialidad en el lenguaje y tienen la potencialidad en la comunicación precisamente de liberarse. O sea, de liberarse de las ataduras, de liberarse de la guerra, digamos, en la cual se encuentran y son agentes y son sujetos capaces de palabra, capaces de romper, digamos, cadenas y esclavitudes. Es un poco eso lo que me aboca, pues, digamos, estas preguntas, estos comentarios y tratando también de entender un poco a Cami, que creo que Cami tenía una visión holística de los problemas. O sea, a Cami le cabía el mundo en la cabeza y Cami no era ingenua, que cuando estaba haciendo un trabajo en un lugar, en un salón o en una comunidad con unos niños, sabía que ahí se estaban moviendo relaciones de poder muy fuertes también, o sea, que tocan lo micro y que son asuntos también macro. Es un poco lo que yo, digamos, pues quiero y como que me aboca y que me ha abocado desde el comienzo cuando nos acercamos al pensamiento de Cami, cuando Toya expone y cuando, digamos, estamos haciendo esta recogida. Beatriz. Sí, bien interesante la reflexión, Héctor Fabio, desde los contextos de guerra con todas estas modalidades de grupos armados, como bien lo decías, paramilitares, también la guerrilla. Es impresionante la delincuencia común, lo que nosotros estamos viviendo no solamente en Colombia, sino en el mundo. Cuando, bueno, ha prevalecido en los enfoques de política pública la mirada de riesgo en América Latina. Políticas públicas orientadas desde los organismos internacionales y que nos ha conducido a tener un portafolio de la asistencia social. Son unas miradas residuales que consideran a nuestras niñeces y los jóvenes en riesgo y bueno, vulnerables también, nosotros los adultos. La mirada de estos gobiernos es precisamente de vulnerabilidad y políticas públicas que no son universales, sino focalizadas. En ese orden de ideas, la pregunta que yo haría aquí en relación, que me llevaron pues ustedes a pensar, es, a ver, las políticas, planes y programas, pues los actores sociales los internalizan, los apropian, pero también podrían resistirse. ¿Y por qué
en países como el nuestro no hay una resistencia frente a esta mirada paternalista, protectora de un Estado subsidiario. Y cada día tenemos más subsidios, renta universal, y no hay otras miradas o desde el poder, desde estas relaciones de poder, para plantear unas políticas sociales que verdaderamente nos cubran a todos y no sea con ese criterio focalizado. Pasando ya al tema ahora que Esteban lo planteaba, hay una ontología política, por supuesto, y como lo reconocemos, las teorías no son neutrales. Siempre hay una consideración, están comprometidas políticamente y como tal, pues nos van determinando. Y en estos países los enfoques desarrollistas pues nos han calificado como o a los niños y a los jóvenes como sujetos incompletos, ¿no? Pero también, y que hoy, esta semana, recordé mucho a una teórica que he citado, seguiré citando y que admiro profundamente, a Rosana Reguillo, que falleció, y lo lamenté muchísimo, como una perspectiva muy crítica importantísima, como FEXA, donde el reconocimiento pues de los jóvenes como actores sociales con agencia. Entonces, las teorías, por supuesto, nos producen imágenes, pero también a partir de mi trabajo de investigación del postdoctorado, viene un eje supremamente importante, y es los jóvenes, las niñeces en las redes digitales, que yo creo que aquí vale la pena que nosotros, a partir del pensamiento de Cami, de las niñeces, de los jóvenes en este mundo digital. El mundo digital, pues por supuesto, amplifica discursos hegemónicos, pero también es un escenario que lleva a nuestros niños a esa agencia reflexiva que las redes digitales generan nuevas formas de esa agencia. Y viene a mi mente, por supuesto, un teórico que me ha gustado muchísimo, Giddens, donde las redes digitales expanden esas condiciones de reflexividad del yo. Entonces, aquí pues emergen más y más preguntas, como ha ocurrido en estos encuentros nuestros, y lo quisiera como cerrar es, y lo que plantea de manera muy interesante Héctor Fabio, y es que esta reflexividad indudablemente está mediada por relaciones de poder, por algoritmos, por desigualdades, bueno, que pueden llevar a silenciar, ¿no? Entonces, no, un escenario supremamente complejo el que vivimos hoy, pero a partir de esa concepción de los sujetos políticos, actores sociales con capacidad de agenciamiento, también también permiten resistir esas miradas hegemónicas que a nosotros nos imponen. Por ejemplo, el discurso
que ahora recibimos cada día de los candidatos a la presidencia o los discursos. Gracias, Beatriz. Eh, Ana Lilia, tienes el micrófono cerrado. Ahí, Sí, ahí sí te escuchamos. hola, ¿qué tal? Pues Hola. primero agradecer el espacio, ¿verdad? La lectura, no solo del texto de hoy, sino la lectura, pues, de los textos de Camila. Y yo veo las preguntas, pienso en lo que he estado leyendo y lo que les he estado escuchando, y creo que una parte importante de la propuesta de Camila es que se centra en las contradicciones, es decir, no hace una ciencia tradicional, ¿no? No es que se centre como en una situación o en un problema, sino creo que va a las tensiones, como justo aparece, ¿no? En una de las preguntas, ¿qué tensiones aparece entre el daño y la agencia en contextos? Y creo que esa es una de las grandes aportaciones epistemológicas y metodológicas de Camila, porque eso a mí me permite también pensar en cómo ella va resolviendo un poco, por llamarlo de alguna manera, estas contradicciones. Y creo que no lo hace en el formato tradicional de la dialéctica, sino que va más allá y empieza a dislocar la matriz colonial, particularmente cuestionando el adultocentrismo dentro de las ciencias sociales, no solo dentro de los estudios de infancias o de niños, niñas y adultos, sino en realidad creo que ella tiene la capacidad de cuestionar ¿no? profundamente a las ciencias sociales en esta mirada adultocentrista que pues deviene de esta matriz colonial. Creo que ella ya tiene una mirada descolonial en sus escritos, eso, ya tiene una mirada más bien en su investigación, ¿no? Tuvo una mirada en su investigación, pues que hoy la podemos llamar ¿no? Ya estaba descolonizando esta mirada. Y ahí justo la primer pregunta, ¿no? ¿Qué implica afirmar que el sujeto se construye socialmente y no de manera esencialista? Creo que esa pregunta más bien me lleva, y ahí creo que Camila hace puentes con la sociología latinoamericana, sociología a lo mejor incluso feminista latinoamericana, y pienso mucho en Silvia Rivera Cusicán, que ella hace un cuestionamiento y a la lógica occidental que construye el mundo occidental a partir de binomios mutuamente excluyentes. Y ella responde planteando más bien una propuesta de lógica, es decir, una construcción de paradigma que cuestione esa dinámica y que más bien se plantea algo que vaya hacia binomios mutuamente incluyentes, ¿no? Pensando más bien en un sentido de integración y no de clasificación y de valoración, que es como el mundo occidental y su lógica ha planteado el mundo. De tal manera que si no se es hombre, blanco, adulto, con, ¿no? la razón desarrollada, un hombre de guerra, entonces no se es, ¿no? Como si la existencia estuviera en esta matriz colonial determinada por hombres blancos, adultos, eurocentrados, eurocentristas, ¿no? Y que creo que justo las expresiones de cuerpos, de experiencias que van más allá de esta matriz, ¿no? De estas clasificaciones, además, que se vuelven la norma, quedan justamente en estos papeles que ¿no? nos cuestionan las preguntas. Es decir, si no eres así, que no sé, o sea, y no somos así las mujeres, ni los niños, ni las personas que no sean blancas, ni las emociones, ni la naturaleza, ni la paz. Entonces, desde ahí, voy a tomar agua. Dale.
Ay, perdón. Entonces, desde Tranquila. ahí, todo lo demás quedaría excluido, ¿no? Que somos eso, mujeres, niños, niñas, personas que no somos blancas, las emociones, la naturaleza, la paz. Y creo que Camila nos está Ok. justo llamando la atención sobre estos cuestionamientos y esta construcción de paradigmas y de razón occidental que también ha permeado nuestra investigación y las ciencias sociales en general. Y creo que la última pregunta sobre escenarios educativos comunitarios, creo que nos llaman también, o nos llaman los propios escenarios educativos comunitarios a pensar en los espacios no como los espacios físicos, sino como las relaciones pedagógicas. Es decir, desde la pedagogía, reconstruir estas ciencias sociales desde esta visión descolonizada o descolonizante y apostarle, y creo que es lo más valioso, pues, ¿no? De las muchas cosas valiosas que encuentro en Camila, a mí me llena mucho esta mirada que tiene como desde las pedagogías, ¿no? Cambiar, transformar desde pedagogías y no desde ideologías, que creo que es una apuesta política totalmente que va descolonizando. Gracias. Oh, gracias a ti. Bueno, Esteban. Bueno, pues esto sí que ha sido bien interesante lo que ocurrió en este Mm. tiempo, porque es que imagínense que hay como un vector allí que, que es importante enfatizar, y es el referido a que las posturas que adoptamos frente a los niños y las niñas nos llevan a impedirles el protagonismo que ellos no reclaman, sino que viven, que es esa capacidad de agencia, esa capacidad para colectivamente construir nuevos sentidos y nuevos significados. Em, en un ejercicio que recordaba Carlos Fernando, es tremendamente democratizador porque es incluyente, que era un poco lo que nos estaba proponiendo Ana Lilia hace un momento, de cómo pensar, bueno, diríamos dentro de esta perspectiva que nos ha mostrado Cami, más pluridiverso que binomial, pero que lo que se rescata de ello es que son mutuamente incluyentes. Y esto nos lleva a explorar múltiples escenarios, escenarios educativos, por ejemplo, como relaciones pedagógicas, pero también como lugares donde se construye la libertad para elegir el bien y la felicidad. Pero eso implica una perspectiva crítica, implica la creación, la construcción de una memoria crítica que permite efectivamente resolver esas deudas históricas que tenemos en unas interacciones, por ejemplo, de violencia o de sumisión, de esclavitud, ¿sí? Que en ese proceso de liberación pues nos ayuda a dar ese salto que hablábamos en la primera parte, que son profundamente transformadores y constructores de nuevos sentidos y nuevos significados. En últimas, no suplantar a los niños y a las niñas y a los jóvenes, sino Mm. permitirles esa posibilidad de agencia en la que ellos no solo nos lo dicen, sino que lo demuestran en la misma construcción interactiva que son, de la que son capaces, ¿sí? Y que logran como construir esas nuevas realidades. Y esto sí, pues se lo agrego yo a lo que nos compartía Beatriz, la necesidad de explorar
esos nuevos escenarios, como pueden ser estas redes sociales, que nos permiten construir nuevas formas de agencia. Y entonces nos lleva también como a hacernos la pregunta de si vamos a seguir mirándolos, como nos decía Beatriz, con una mirada de riesgo, con una mirada de sospecha y no como una mirada propositiva, constructiva, que está allí presente, que nos está afectando y que nos permitiría tener una mirada a los niños y a las niñas no como sujetos incompletos, sino como sujetos plenos, que pueden hacer en esa interacción con otros. Y recupero algo que decía también Héctor Fabio en algún momento, no solo con los otros, sino con lo otro. Es decir, Lo otro. en un diálogo muy productivo, Ujú. muy provechoso, muy sano, con la naturaleza, eh, con, con los otros seres vivos, ¿no? Que entran a ser parte Ujú. importante de allí. Bien. Pues imagínense ustedes todo lo que hemos hecho y todo lo que nos falta. Se acabó. El tiempo se nos acabó, Se nos acabó. pero lo que yo creo es que precisamente la riqueza y la belleza de poder profundizar en estos aspectos nos hace pues que necesitemos más tiempo para seguirlo ¿Está reflexionando. bien? Entonces creo que hoy pues paramos en Ujú. este punto, dejando en deuda los otros dos elementos que fueron muy valiosos, que fueron esos aportes que De las entrevistas. en la sesión pasada hacíamos con respecto a, a los planteamientos de Cami, y que de alguna manera pues quería expresar en esa diapositiva como otros aspectos apenas esbozados. Pasar de la etiqueta a su comprensión como sujeto, persona, agente, que ya de alguna manera se ha hablado, comprender ese sujeto, niño, joven, que es el sujeto que violentamos, precisamente porque no lo comprendemos. El paso de un construccionismo adultocéntrico a un construccionismo desde la perspectiva de las niñeces, que también algunos han retomado en la presentación de hoy, eh, de esas comprensiones universalistas europeizantes a los compromisos situados en América Latina y en particular en Colombia, que era un poco lo de la territorialidad, lo de la ubicación, lo del contexto y de la historia de que se hablaba hace un momento. Esas tensiones donde coexisten la violencia y el cuidado, el miedo y la alegría, el individuo y la comunidad en la construcción del sujeto, de reconocer que Ujú. las personas somos agentes a la luz de valores, o sea, basados en valores, en principios, que también hemos construido colectivamente allí en el seno de los grupos en los cuales construimos nuestra existencia. Y había un planteamiento de cómo, en alguna manera, Cami en sus disertaciones lograba como presentar algunos de esos aspectos del postestructuralismo que nos ayudan a comprender de otra manera esas realidades. Y nos quedó también pendiente lo por venir, y era qué era lo que decían sus maestros, esos puntos tan bellos que aparecen en esas entrevistas en los que hay unas frases realmente muy bellas, pero que seguramente las vamos a degustar en otro momento. Entonces, Toya, pues la Pues realidad yo es esa. estaría por decir que la realidad es esa, es decir, a mí me parece, no sé, pero ustedes lo decían. El tema siguiente que tenemos es sobre socialización política, un poco cómo era el rollo de la socialización política en Cami y demás. Pero yo no quisiera que nos metamos a la socialización política porque está programado. Sí, yo no sé si nos deberíamos dar la posibilidad de centrarnos
centrarnos en las entrevistas de sus maestros, una sesión, o sea, si gastamos una sesión más, la del próximo martes por la noche, en mirar las entrevistas de sus maestros, en poderlas conversar, en poderlas degustar, porque ahí hay unas intuiciones que son muy bonitas en lo que plantean estos maestros sobre lo que Cami fue en la construcción precisamente en construirse como como un sujeto de pensamiento en el construccionismo social. Entonces, yo no sé si hacemos eso. El Sí, otro martes hagamos, arrancamos Pues hagámosle con incluso con socialización lo que política. Esteban nos Ok. ha planteado ahí sobre las Ujú. entrevistas, o sea, que eso, que además, qué bueno, Sí, me que lo parece hagamos lindo. y sigamos por ahí. Y yo diría, no sé, pues, o sea, si incluso nos sigue en esa otra sesión, seguimos Acompañante con Esteban. acompañamiento de Esteban, que yo creo que Yo lo propondría. nos está recogiendo muy bien, digamos, a Muy todos bien, y en muy esta bien. reflexión, o sea, nos sentimos todos bien Ujú. recogidos, leídos, con cuidado, como que va aportando a esto del pensamiento de Cami, ¿no? Entonces creo que Pues eso nos ayuda mucho. hagamos eso, centrémonos en 8 días en este cierre que hace Esteban. Eso es una apertura, eso no es un cierre, eso es trampa de Esteban que lo puso en el cierre y eso Sí, Esteban es tramposito de vez funcionando, en pero cuando. él es así, sí, pero no importa, así lo No quiero me mucho, victimicen. ¿sabes? Ya, no me etiqueten, no me etiqueten. No me etiqueten. Lo que pasa es que no llevan la No, por cuchara eso con un dijimos que de vez poquito en de cuando. pollo De, al lado. de vez en cuando. No. Pero entonces, para el martes, leámonos Uy, la y entrevista. profundicemos un poco las entrevistas. Uy, De acuerdo. Degustémoslas mira, para que vengamos acá degustémoslas. a conversar sobre eso. Esteban, que nos Hermosas. oriente la reflexión, pero realmente son muy bonitas. Sí, Es sí, muy porque son bacano como profundas y descubrir bellas. eso. Son lindas, Preciosas, exacto. preciosas, sí. Por eso, Entonces hagamos eso. y no sé qué Ujú. cosas tiene más lindas, si lo que dijeron los entrevistados o la manera como lo conducen los entrevistadores. Es un deleite Sí, leer las Dos preguntas. cosas. es Sí. bonito, es muy bonito. Muy Dos bonito, cosas. Entonces muy me bonito. parece que podemos hacer eso si les parece. Listo, ¿Está bien? Bueno, Sí, señora. Perfecto. Bien. listo. Esteban, listo. quedamos en tus manos. Quedamos en tus manos, está. No me vaya a 5 llamar de a mayo, media hora antes de 5 hacer de una mayo, pregunta tonta. 5:30 de la No tarde, hora de recojas la Colombia. Listo, cucharita del Sí. postre. listo. Bueno, chicos, Gracias, que ya son las Bueno, 7:06 excelente. muchas Buena minutos. gracias, noche. muchas gracias Un por esta Esteban, besote, entrevista. muchas que gracias. estén bien. Maravilloso, Esteban, Gracias, Esteban. gracias. compañeras, Chao, mi compañeros, un Berlindo, qué saludo rico que a estás acá. Bernardo, que estés muy bien y a Chao. todos. Chao, mi Beatriz.